¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias a Dios por una oportunidad más de compartir su palabra. Bueno, hoy traigo un mensaje que se titula Que Él crezca y que yo mengue. Pero para iniciar, como siempre lo hacemos, vamos a orar primeramente para pedirle a Dios que guíe la reunión y que nos acompañe de principio a fin. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, porque a través de ella sabemos que quieres transformar nuestra vida, quieres lograr en nosotros ese proyecto de perfeccionarnos, de llevarnos a la estatura de la obediencia de tu Hijo, y sabemos que para eso es necesario, Dios, también que haya un corazón dispuesto de parte de nosotros. Te pedimos que nos des un corazón así, un corazón de discípulos, que estemos dispuestos no solamente a escuchar, sino a obedecer, a tomar decisiones. Por favor, guía el mensaje de principio a fin y que sea realmente de edificación y de bendición para todos. Y como siempre, te recuerdo que si hay alguna persona que aún no conoce tu amor, permite que a través de este mensaje ellos puedan conocer el amor que tú manifestaste en la cruz, la razón por la cual tú viniste a este mundo. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Bueno, como les decía, el mensaje se titula Que Él crezca y que yo mengue. Hoy vamos a estudiar unos versículos, que se encuentran en Juan 3, del 21 al 30. Si recuerdan, habíamos venido estudiando el Evangelio de Juan, habíamos visto y salimos de la escena aquella donde Jesús se encuentra con aquel hombre Nicodemo, y estos son los versículos siguientes. Entonces vamos a ir avanzando justamente en este proyecto de estudiar el Evangelio de Juan, y hoy vamos a centrarnos justamente en el versículo 21 al 30 del capítulo 3, justamente. Bien, el propósito de Dios, una vez que nos salva, una vez que le entregamos nuestra vida a Él, por supuesto es el proyecto de transformarnos, el proyecto de cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque venimos obviamente de una estructura de egoísmo, una estructura de orgullo, y Dios pues necesita transformar nuestra vida, preparar nuestra vida para un día vivir con Él por una eternidad, llevarnos a la perfección de Cristo. Ese es el proyecto de Dios, como lo decía al principio en la oración. Dios tiene planeado llevarnos justamente a la perfección de Cristo, a que la mente de Cristo pueda estar en nosotros. Acá en la Biblia están todos los principios que gobernaban la mente de Jesús, toda la verdad, todo el consejo, todos los principios con los cuales Él se manejó en su vida, están aquí en la palabra. Y Dios desea que cada una de estas verdades sea puesta en nuestra vida, en nuestra estructura de vida. Sí, Él quiere llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo que quiere decir es a su perfección, a que tengamos la mente de Jesús, justamente. ¿Por qué? Porque venimos discipulados por el mundo, con principios contrarios a la palabra de Dios, y Dios necesita, por supuesto, ir cambiando esa estructura de vida. Una estructura de vida que era contraria a la palabra de Dios, totalmente antagónica. Pero Dios va a hacer todo lo posible por ir conquistándonos, por ir enamorándonos, por ir convenciéndonos de querer vivir de acuerdo a su palabra. Él mismo, a través de su Espíritu y a través de su palabra, que es la que tiene el poder para cambiar una vida, irá tratando de convencernos de que nosotros vayamos entregando cada vez más y más de nuestra vida, para que Él se haga real en nosotros, para que haya más de Jesús en nuestra vida y menos de nosotros, menos de lo que fuimos, menos de aquel que viene de aquella estructura de orgullo y de egoísmo. Sí. Así que ese es el maravilloso proyecto de Dios, perfeccionar la obra que Él inició un día en ti y en mí. Como les decía, hoy vamos a avanzar en el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a ver en estos versículos de Juan 3, del 21 al 30, algunos detalles importantes para nuestra vida, justamente.
Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nosotros descubrimos la verdad, empezamos a vivir en la luz de la verdad. Y esta nos lleva al deseo profundo de querer cada vez más vivir de acuerdo a esta verdad. Yo recuerdo que cuando yo le entregué mi vida a Cristo, y pues lo que conocía era que Él había dado su vida por mí, que me había perdonado, yo me sentía limpio, había una paz en mi corazón que yo no entendía cómo estaba ahí, pero no conocía mucho, no sabía muchas cosas que estaban mal en mi vida. Yo le entregué mi vida a Cristo y yo sabía que había cosas que debían cambiar de mi vida. No sé, quitar los vicios, las malas palabras, ciertas conductas, etc. Pero había muchas cosas más que estaban ahí en mi vida que yo no sabía que Dios tenía que cambiar. Pero justamente cuando empezamos a conocer de Él y empezamos a descubrir su palabra y el Espíritu de Dios traen la luz necesaria para que podamos quedar en evidencia de aquellas cosas que Dios tiene que cambiar. Hay muchísimas cosas de fondo que nosotros no entendíamos que estaban mal. Cosas que no sabíamos tampoco si eran buenas o eran malas, pero que la misma Biblia nos las va a ir aclarando conforme vayamos estudiándola, conforme vayamos sometiéndonos a ella. Es necesario que una persona que nace de nuevo empiece a leer la Biblia. Esto lo he dicho repetidamente, pero creo que es algo que debemos recordar siempre, constantemente. Tiene que haber tiempo en la palabra de Dios. Es la Biblia la que tiene el poder de transformar una vida. Dice la misma Biblia dice que tiene el poder de convertir el alma y hacer sabio al sencillo. Ella tiene el poder justamente de limpiar nuestra vida, de lavar nuestra vida de todas las cosas equivocadas. Y conforme vamos conociendo de ella, te decía, vamos a ir descubriendo a través de esa luz que vamos recibiendo todas las cosas que Dios necesita cambiar, todas las cosas que Dios necesita meter mano, ¿sí? Y empezar a transformar nuestra vida. Así que a través de ver a Dios trabajar en mi corazón, una vez que le entregué mi vida, Él ha ido mostrándome muchas veces aspectos de mi conducta que yo no era consciente que estaban mal. Y cuando esto ha sido así, quiero decirte que le he pedido a Dios que siga corrigiendo, ¿sí? Que siga limpiando, que siga transformando mi vida, mi corazón. Cuando te enfrentas a áreas o actitudes que reconoces que están mal, tienes que enfrentarlas delante de Dios. Tienes que venir a Él y pedirle a Él que Él haga algo con aquellas cosas. No podemos ignorarlas y mucho menos acostumbrarnos a vivir con ellas. He escuchado a muchas personas decir, bueno, es que yo soy así nací, así soy, siempre he sido así, no puedo cambiar. Esas frases las he escuchado muchas veces, pero no pueden estar en la boca de un creyente, porque yo me imagino que si estás viendo este video o si te reúnes a estudiar la Biblia, si te discipulas, es porque tienes el anhelo, el deseo de que tu vida cambie, de que tu vida sea diferente. Espero que no lo estés haciendo simplemente como un acto religioso, porque creo que la semana pasada hablamos de este tema de la religión y pudimos entender que eso no es lo que Dios persigue en nuestras vidas, no es lo que Dios busca, que de manera mecánica hagamos ciertas cosas. No, Dios lo que quiere es que vayamos renunciando cada vez más a nuestra vida para que Él se vaya manifestando y haciendo real en nosotros, ¿sí? Así que cada vez que Dios te confronte, tienes que venir a Él, buscar en Él la limpieza, buscar en Él el perdón y reconocer delante de Él aquellas cosas que están mal, para que Dios solamente pueda escuchar y pueda ver nuestra determinación de cambiar y de esta manera Él puede intervenir. Quiero decirte que Dios solamente va a transformar aquellas cosas que tú le pidas que transforme, aquellas cosas que tú enfrentes delante de Él. Si tú no las enfrentas delante de Él, seguirás arrastrando,
cada una de esas estructuras por el resto de tu vida. Y esa no es la idea. Como te decía, yo espero que tu disposición sea que Él transforme tu vida, que Él llegue a los rincones más profundos de tu vida, a aquellas estructuras que a veces se disimulan de alguna manera, pero que en el fondo sabemos que Dios tiene que cambiar pensamientos, ideas, cosas que traemos de nuestra vieja vida. Y al momento que tú le dices, quiero decirte, cuando enfrentas y en el momento que tú le dices, Dios, ¿sabes qué? Esto está mal, esto no está bien, necesito que hagas algo, ¿sí? Necesito que de verdad te manifiestes en esta área. Y abres ahí un pequeño espacio. Entonces Dios empieza a trabajar. Y estas cosas que necesitamos que Él cambie, muchas veces afloran y se manifiestan justamente con nuestros seres más amados, ¿sí? Por lo menos yo lo he percibido así. Muchas veces vemos estructuras de nosotros, de nuestro temperamento, de nuestras actitudes, que las manifestamos generalmente con los seres que más amamos, con los que convivimos, obviamente, con una esposa, con los hijos, y muchas veces actuamos de acuerdo a aquellas estructuras y al final nos sentimos frustrados de ver cómo aquello lo único que trajo fue un vacío, una tristeza, al ver que una vez más reaccionamos de la manera equivocada, que una vez más salió aquella estructura. Ahí es donde nosotros de verdad tenemos que rogarle a Dios que haga algo, que cambie nuestra actitud, que cambie aquello que está mal. Y vienes a Él, te humillas delante de Él reconociendo tu necesidad, y ahí es donde Dios interviene. Dios va a intervenir cuando llegas al fin de ti mismo, cuando reconoces delante de Él tu necesidad. Le explicaba esto justamente a una pareja que está pasando por un problema matrimonial y ambos de alguna manera buscaron el consejo conmigo y noto que hay resentimientos, que hay amargura, que se permitieron cosas que los llevaron a actuar de acuerdo a esas estructuras y sobre todo de acuerdo al corazón, que como ya sabemos es engañoso y es perverso. Y empezaron a manifestarse justamente todas aquellas cosas equivocadas, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón mana la vida. Y de un corazón contaminado por el resentimiento, la amargura, el rencor o el enojo, lo único que va a aflorar son cosas equivocadas. Y eso es lo que se empezaron a manifestar ellos. Y se supone que se aman, se supone que no quieren separarse, pero llegaron a un punto donde ya hablaron de divorcio, ya hablaron de separarse, donde ya hablaron de que no era posible poder seguir en esa condición. Y lo único que debe hacer un pastor cuando alguien viene a exponerle este tipo de problemas es guiarlos justamente a los principios, es guiarlos a poner los ojos en la verdad, a recordarles cómo fue Dios con nosotros, cómo Él fue amoroso, perdonador, misericordioso, cómo Él pasó por alto todo lo que hicimos. Y justamente eso hice, llevarlos a poner los ojos ahí y a decirles quiénes somos nosotros para no perdonar a esta persona, quién eres tú para no pasar por alto. La Biblia dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Y empecé a recordarles los principios, empecé a poner los ojos de ellos, la mirada de ellos en Dios, ya no en el problema ni en los defectos de la otra persona. ¿Sí? Porque tristemente, a veces creemos que es una buena excusa que la otra persona falla o hace cosas que no nos agradan. Y entonces salen nuestras estructuras y caemos encima de aquella persona, recriminamos, nos enojamos y creemos tener la razón. Pero al final, no sé si lo has experimentado, nos vamos, nos alejamos y no tarda mucho tiempo en que empecemos a sentir una frustración, un vacío, una tristeza. Y empezamos a preguntarnos por qué reaccioné así, por qué hice esto, por qué hice lo otro. Pero Dios permite eso a través de la conciencia, ¿sí? Que es una manera en la que Dios habla también, ¿verdad? Así lo explica Romanos, en el versículo 2, ¿verdad? Habla que Dios habla también a través de la conciencia que Él puso en cada uno de nosotros.
nos hace saber que aquello estuvo mal. Y vienen a nosotros principios que hemos escuchado y decimos, ¿por qué no lo apliqué? ¿Por qué no lo hice así? Hice todo lo contrario. Pero ahí justamente, como te decía, es el momento perfecto donde le tenemos que pedir a Dios que haga algo, que Él se manifieste, que Él cambie aquello que está mal. Por eso es vital en la vida cristiana examinarnos constantemente, ¿sí? Y pedirle a Dios que nos dé un corazón honesto, un corazón dispuesto para enfrentar y reconocer que justamente necesitamos que Él haga algo, ¿sí? Que podamos reconocer lo que el Espíritu de Dios nos está dejando ver que está mal en nuestra vida. El Espíritu es quien trae la luz, justamente, la luz suficiente para que podamos ver y entender lo que está mal, ¿sí? El día que nos convertimos, el Espíritu de Dios, que es uno de los que tiene que intervenir para un nuevo nacimiento, recuerda, el agua y el Espíritu, ¿ok? El Espíritu trae la fe, pero el Espíritu también trae la suficiente luz para que podamos no solamente ver lo que sucedió en la cruz y podamos entender el amor de Dios, sino que también trae la luz suficiente para que nosotros podamos tener una convicción de pecado, podamos ver nuestra vida y entender todo lo mal que estamos, o por lo menos lo suficiente para reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos perdón, reconocer que necesitamos la salvación que Él nos está ofreciendo, ¿sí? Porque es el Espíritu quien va a traer esa luz, justamente. Pero el Espíritu de Dios ahora mora dentro de ti. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, ya Él mora dentro de ti y constantemente nos va a hacer ver lo que está mal, nos va a redarguir para poder entender qué cosas están mal. Nos vamos a empezar a inquietar o habrán cosas que nos empiezan a meter en problemas y ahí el Espíritu de Dios nos hace saber y entender que es hora de ir entregando esas áreas. Es hora de ir dejando a Dios entrar a trabajar en esos rincones oscuros de nuestro corazón. Efesios 5:13 justamente nos dice esto del Espíritu Santo. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿sí? A medida que vivamos en la verdad, nuestro deseo de vivir en la verdad será cada vez mayor, ¿sí? Yo espero que ese sea tu anhelo, porque el mío lo es al menos, que Dios cada vez cambie más de mí. A veces le digo, Dios, hay tanto que todavía falta, hay tanto que necesitas cambiar. Y le pido a Él que me dé realmente la honestidad para poder reconocer esas cosas. Y le suplico que trabaje en esas áreas que he descubierto que todavía necesitan ser transformadas, que todavía muchas veces afloran con gran facilidad. Así que cuando vivimos en la luz tendremos más ganas de vivir para Dios. Debemos realmente anhelar querer vivir para Él. En la medida que dejamos a Dios trabajar en nuestra vida, este anhelo se irá siendo una constante y esta convicción, por supuesto, nos va a llevar a algo maravilloso, que es querer compartir a Cristo con otros, ¿sí? Entre más nos sometemos a la verdad y a la luz de la palabra de Dios, empezamos a tener un anhelo mayor por compartir esta verdad con otros. Nos vamos convenciendo de tal manera que esto es lo que todo el mundo necesita, que queremos compartirlo, que queremos manifestárselo a otros, para que otros puedan venir al conocimiento de esta verdad. Tendremos un deseo incontenible, porque otros conozcan esta verdad. Yo de verdad le pido a Dios que Él vaya poniendo en nosotros, como iglesia, un verdadero cargo por las almas, un verdadero cargo por hablar de Cristo. Se los he dicho muchas veces, el día que nos convertimos, en ese momento Dios nos reclutó para un proyecto maravilloso, que es el de compartir la palabra de Dios, de compartir el Evangelio con otros, ¿sí? Dios nos invitó a ser parte de ese proyecto. Dios planeó que fuera a través de nosotros, que esta verdad se pudiera compartir con otros. Así inició la iglesia, como lo vamos a ver ahorita. De esa manera, Dios tomó un grupo de hombres que empezaron a hablar de su verdad y empezaron así a multiplicarse. Cada uno iba hablando y manifestando, dando testimonio de este amor, de esta verdad.
Así que yo le pido a Dios que de verdad como iglesia nos dé ese corazón que realmente nos haga querer hablar de Él por donde vayamos. Porque hay una necesidad enorme. El mundo que nos rodea en este momento jamás ha estado tan necesitado como hoy de escuchar la verdad. Estamos viviendo en una época donde la maldad se promueve y se publicita con tanta facilidad, ¿sí? Donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Con todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, aquellos que estudiamos la Biblia, cada vez más nos hacemos la idea de que estamos viviendo los últimos tiempos, de que está muy cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está muy cerca ese encuentro con Él. Y al menos yo anhelo ese encuentro con Él. No sé cuándo sea, no sé si sea este año, el siguiente o cuándo, pero los tiempos no los podemos ignorar. La Biblia dice que los últimos tiempos iban a ser como los días de Noé. Y quiero decirte que los días de Noé se parecen mucho a los que estamos viviendo hoy. Sí, Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé dice la Biblia que los pensamientos de los hombres eran de continuo el mal, solamente maldad, ¿sí? Y la tierra estaba llena de violencia y la familia fue aniquilada, fue destruida en aquel tiempo. La característica de estos días de Noé es que los hombres se casaban y se daban en casamiento, dice la Biblia. Y era una sociedad materialista, era una sociedad violenta, donde la familia, como te digo, había sido destruida. No sé si te suena parecido en algo a lo que estamos viviendo hoy en día. Vemos la violencia por doquier, asesinatos, ajusticiamientos, violencia intrafamiliar, ¿sí? Vemos guerras, vemos violencia en las redes sociales, donde las personas se agreden, se juzgan, se insultan. Vemos rencor, odio por todo lado. Estamos viviendo tiempos así, no nos damos cuenta. Desgraciadamente nos acostumbramos a ver estas cosas y ya nos parecen normales. Ya parece normal prender un noticiario y ver que mataron, asesinaron, ajusticiaron, cosas de este tipo. Pero estamos viviendo tiempos así. Además dice la Biblia que van a resurgir los días de Lot. Lot es aquel creyente que vivía en la ciudad de Sodoma, una ciudad que vivía en total inmoralidad. Y quiero decirte que hoy estamos viviendo tiempos así, donde vemos la inmoralidad y se defiende la inmoralidad. Incluso aquel creyente que vivía en la ciudad de Sodoma, por gracia de Dios, pudo salir antes que esa ciudad fuera destruida por la inmoralidad. Pero quiero decirte que en esos tiempos no solamente prevalecía la inmoralidad, sino que era aceptada, como pasa hoy. Hoy es aceptado, hoy se defiende, hoy se discute. Más bien que hay que darle derechos a las personas que quieren vivir de esta manera. Detrás de todas las cosas que estamos viendo hoy está la maldad del hombre y por supuesto un orquestador que es el diablo y todo su ejército, que obviamente está detrás de todos estos planes y detrás de todas estas cosas. Hoy en nombre de los derechos humanos se quiere justificar el aborto, se quiere justificar la inmoralidad, como te decía, con ideologías humanistas, donde lo único que buscan es sacar a Dios de todo lado, ¿sí? Sacarlo de las escuelas, sacarlo de los gobiernos y por supuesto sacarlo de los hogares. Lo han sacado de todo lado, menos Dios y más pensamientos de hombres. Esas son sus ideologías, menos Dios y más los razonamientos y los intelectos del hombre. Cuando la Biblia dice no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Reconoce más bien la verdad, reconoce el consejo, reconoce los principios que necesitas aplicar a tu vida y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Pero el mundo está viviendo al revés y creo que estamos viendo los resultados. Incluso se cree que esto que estamos viviendo ahorita, esta pandemia, incluso fue maquinada justamente por la maldad del hombre, de grupos que buscan intereses
particulares para cada vez más tener más poder, para irse adueñando del gobierno de la Tierra, digámoslo así, del planeta. Así que estamos viviendo días así, no lo podemos ignorar. Y la Biblia dice, la Biblia es clara, y dice que los últimos tiempos serán como esos días. Y yo creo que los estamos viviendo, definitivamente. Y esto yo espero que mueva a la iglesia, no solamente a tener temor, no, a querer arreglar su vida, a querer enfrentar las cosas que están mal, como te decía, a querer venir con corazones honestos y dispuestos para que Dios siga transformando nuestra vida, para que si Él decide venir nos pueda encontrar en la condición correcta, nos pueda encontrar viviendo para Él con todo el corazón. Me preguntaba yo el otro día, pensaba, meditaba y decía, si de verdad Cristo fuera a venir ya, como lo estamos pensando, ¿así es como debería yo estar viviendo? ¿Así es como debería estar mi vida? Y definitivamente eso trajo un peso, un cargo a mi corazón de saber que hay cosas que puedo hacer más. Hay cosas que necesito todavía enfrentar delante de Dios, necesito hablar más de Cristo, estoy haciendo todo lo posible por llevar el mensaje de todas las maneras, usando todos los medios electrónicos que ahorita son las herramientas que Dios nos ha dado y que dicho sea de paso Dios está usando de manera maravillosa. Grabar un video, prédicas en línea, reuniones de oración, los discipulados en línea, en fin, de todas las maneras. Los Instagram, donde estamos poniendo pequeños mensajes, versículos, tratando de verdad de que el mensaje llegue por todos los medios posibles. Porque imagínate, si estos son los últimos tiempos, no deberíamos tener una premura, un cargo, una solicitud mayor de hablar de Cristo. Hay muchas personas que están a tu lado que aún no conocen a Cristo, que aún no conocen esta verdad. Así que pídele a Dios realmente que te abra puertas y que propicie momentos, situaciones para poder compartir esta verdad. Invítalos a conectarse, a ver las prédicas, comparte los mensajes, haz todo lo que esté a tu alcance. Piensa realmente en la necesidad que hay allá en el mundo. En un mundo, como te digo, que se cae a pedazos definitivamente. Pero en medio de todo esto, Dios sigue adelante, como te decía, con el proyecto de formar a Cristo en tu vida y en mi vida. Y vamos a concentrarnos en el último mensaje escrito del que sabemos que predicó Juan el Bautista. ¿Sí? No quiere decir que fue el último que dio, pero sí por lo menos el último que se registra en la Biblia. Y ahí es donde de estos versículos es de los que estamos hablando. Y ahí Juan el Bautista dice algunas cosas que son los últimos mensajes que quedaron por lo menos registrados en la palabra de Dios. Hoy vamos a encontrar con esta última parte donde Él da el más maravilloso de sus mensajes, que es el mensaje que Dios quiere construir en nuestras vidas justamente. Es ese mensaje donde aceptamos rendirnos por completo a Dios, ¿sí? Donde reconocemos la necesidad que tenemos de ir desapareciendo aquel viejo hombre que está ahí, aquel viejo hombre que viene de la estructura del orgullo, del egoísmo, de la maldad, de la vanidad, etc. Para que Dios pueda manifestar a Cristo en nuestra vida, para que Cristo pueda hacerse cada día más evidente en nosotros, para que haya más de Él y menos de nosotros, que es el propósito de Dios, para que todo lo que Él es se manifieste en nuestra vida, que podamos de esta manera reflejar su luz. Y es justamente ahí donde Él dice esta maravillosa frase, que está en Juan 3:30. Vamos a leer Juan 3:30. Dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Sí? Quiero decirte que Juan acaba de revelarles a sus discípulos que aquel Cordero de Dios ya estaba entre ellos, que aquel que Él anunciaba ya estaba entre ellos, ¿sí? El Cordero de Dios, el que venía a quitar el pecado del mundo, aquel que venía a consumar la salvación que tú y yo un día íbamos a necesitar, nada más y nada menos. Ese detalle, ¿sí? Ahí
iniciaba justamente el ministerio de Jesús a sus 30 años. Quiero decirte que el ministerio de Jesús inicia a los 30 años, porque Jesús vino a cumplir dos funciones: a cumplir la función de sumo sacerdote y a cumplir la función del sacrificio. No sé si recuerdan la enseñanza de cuando hablamos del tabernáculo, que el sacerdote ofrecía el sacrificio para pagar los pecados de todo el pueblo, ¿sí? Porque no todos podían ir y ofrecer sacrificios particulares, digámoslo así. Entonces el sacerdote venía una vez al año y entraba hasta el lugar santísimo para poder ofrecer el sacrificio. Solo él tenía acceso al lugar santísimo. Pues bien, Jesús vino a ofrecer esa función de sumo sacerdote, pero también a la vez él mismo es el sacrificio. Y quiero decirte que por la ley, los sacerdotes iniciaban su ministerio a partir de los 30 años. Por eso es que el ministerio de Jesús inicia a los 30 años. Y el de Juan desaparece justamente a esa edad. ¿Cómo sabemos que Juan tenía la misma edad? Bueno, había una diferencia de 6 meses, dice la Biblia, ¿sí? Entonces, Juan entiende la necesidad de ir desapareciendo de la escena para que Cristo empiece a tomar posesión en su ministerio, en su misión, en su propósito de lograr la salvación que tú y yo íbamos a necesitar, que ellos mismos iban a necesitar. Y justamente ahí es cuando Juan le dice a sus discípulos que habían venido a darle algunas quejas, como lo vamos a ver, y ahí es donde Juan les dice: es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Pero a la vez esta es la realidad que tú y yo necesitamos entender. Una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, es necesario que nosotros menguemos. Sí, nosotros me refiero al yo, al que viene de las estructuras equivocadas, aquel que viene de aquella vana manera de vivir, dice la Biblia, donde éramos esclavos de pasiones y deseos. Ese tiene que ir menguando para que Cristo, a través del nuevo hombre que Él creó en nosotros, empiece a hacerse una realidad justamente. También habla de eso. ¿Por qué sabemos la edad de Juan el Bautista? Pues ya les dije, porque en la Biblia hay una escena donde Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que es prima de María, la mujer que Dios usa como instrumento para que Cristo nazca, ¿verdad? Viene a ver a María y se encuentra con María, y Juan el Bautista, que está en el vientre de Elizabeth, su madre, brinca justamente en el vientre. Y entonces ahí Elizabeth le dice: verdaderamente ese que tienes ahí adentro es el Mesías, es el Hijo de Dios. Hubo una reacción incluso dentro del vientre de Elizabeth, ¿sí? Y en ese momento que nuestro Señor Jesucristo empieza este ministerio que te decía a los 30 años, en ese momento, de acuerdo a lo que había predicado el mismo Juan, el día que nos convertimos, inicia, como te decía, ese proceso espiritual en nuestra vida, la necesidad de que la realidad de Cristo sea más evidente en cada uno de nosotros y que cada vez haya menos de nosotros y más de Él. ¿Sí? Pero Dios hace otra cosa, Dios todo lo hace perfecto, y dentro del plan de Dios está que para que este proyecto se cumpla, necesitamos echar mano de toda la estructura que Dios planeó para nuestro crecimiento y para que nosotros pudiéramos desarrollarnos en nuestra vida cristiana. Dice la Biblia que el día que tú naciste de nuevo, Dios determinó una familia espiritual para ti. Eso es lo que la Biblia llama la iglesia, ¿sí? Dios planeó que cada uno de nosotros pudiera crecer en una iglesia, donde Dios iba a poner hombres que Dios ha escogido a través de su palabra, ¿verdad? Y que les ha dado un ministerio para que todos allí podamos crecer. ¿Qué es una iglesia? Porque a lo mejor este es un concepto que ha sido muy manoseado y te imaginas una iglesia, un templo con una cruz o algo así. No. Una iglesia, desde el punto de vista de la Biblia, una iglesia es un grupo de creyentes que se reúnen a estudiar la palabra de Dios, que se congregan, ¿ok?, para desarrollar su vida cristiana como una comunidad cristiana, ¿no? Una iglesia es eso,
una reunión de creyentes. Así que nosotros somos una iglesia. Constantemente nos reunimos, lo hacíamos físicamente, ahora lo estamos haciendo virtualmente. Nos reunimos a orar, nos reunimos a estudiar la Biblia a través de los discipulados, nos reunimos a escuchar la palabra de Dios a través de las células, a través de los mensajes, en fin, o incluso nos reunimos a compartir como amigos, como una familia espiritual. Dios planeó que así fuera. Nos reunimos como iglesia, y este organismo llamado la iglesia lo conformamos, como te decía, todos los creyentes, todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Todos nosotros conformamos la iglesia como tal, la iglesia universal, pero de ahí se derivan iglesias locales. Nosotros somos una iglesia local dentro de una iglesia universal que es conformada por todos los creyentes de la historia de la humanidad. ¿Ok? La iglesia también en la Biblia es representada como un cuerpo espiritual que nace el día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Porque vamos a aprovechar para tocar varias cosas que son parte de la enseñanza y que es necesario que todos las sepamos y las manejemos, ojalá. ¿Ok? Pentecostés es una de las fiestas judías, una de las 7 fiestas judías, que todas las fiestas judías tienen relevancia con respecto a la vida de Cristo y de los planes que Él tiene. Quiero decirte que la fiesta de Pentecostés, que es cuando arranca este organismo llamado la iglesia, ¿okay? Es una fiesta que se celebra 50 días después de otra fiesta que se llama la fiesta de las primicias, después del domingo de las primicias o de los nuevos frutos, que justamente ahí fue donde resucitó Cristo. ¿Sí? Cristo resucitó en la fiesta de las primicias, de los nuevos frutos. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene esto con la resurrección de Cristo? Pues bien, la resurrección de Cristo es la primicia de todas las resurrecciones que después iban a venir, porque tú y yo, que ya le entregamos nuestra vida a Cristo, un día vamos a resucitar igualmente con un cuerpo glorificado como el de Cristo, como Él resucitó ese domingo, ¿sí? Y 50 días después, como te decía, se celebra la fiesta de Pentecostés, por eso se llama Pentecostés, por 5, 50, Penta, ¿ok? Bien, entonces, en la fiesta de Pentecostés, desde entonces la iglesia sigue en formación, porque ahí arrancó en la fiesta de Pentecostés y desde ahí está en formación la iglesia. Se han empezado a agregar creyentes y creyentes. Solo en esa fiesta de Pentecostés, que quiero decirte que ese día que se celebraba esa fiesta, estaban en Jerusalén judíos de todas partes del mundo, ¿sí? ¿Por qué venían de otras partes? Bueno, porque en ese momento el Imperio Romano era el que estaba en el dominio, pero ellos le habían dado la oportunidad a los judíos de seguir celebrando todas sus fiestas y todas sus actividades que tenían que ver con ellos, ¿no? Y Jerusalén de alguna manera era la capital religiosa, ¿okay? Ahí estaba el templo inclusive. Entonces, venían judíos de todas partes y ese día los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles, más un grupo de creyentes que los acompañaban, ese día esos 12 apóstoles recibieron la llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia, y empezaron a hablar con poder todas las maravillas de Dios. Y todas aquellas personas estaban sorprendidas de escuchar en su propio idioma cómo Pedro, que era el orador en ese momento, estaba hablando de las maravillas de Dios y hablando de Cristo, de la resurrección de Cristo, empezando a dar testimonio de estas verdades. Y dice la Biblia que ese día, en esa sola prédica, se añadieron 3,000 personas. Y muchas de esas personas se mantuvieron en Jerusalén y empezaron a ser discipuladas, a enseñadas. Y esas personas empezaron a enseñar a otras y así fue como arrancó justamente esto llamado la iglesia. ¿Sí? Dios en la palabra de Dios también nos explica cómo organizó que los creyentes creciéramos ya en una iglesia local. ¿Ok? Vamos a leer Efesios 4:11. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La iglesia se fundó a través de los apóstoles y los profetas. Pregunta, ¿hoy hay apóstoles y profetas? No, debo decirte que no las hay. Pero tal vez has escuchado que hay quienes se atribuyen ese nombre, el apóstol tal o el profeta tal.
¿Son ellos apóstoles y profetas? Pues tengo que decirte que no. ¿Qué son? No lo sé qué son, pero no son eso que dicen. Porque la Biblia dice que apóstol quiere decir columna y que solamente hay 12 apóstoles. Y ellas son las 12 columnas sobre las cuales se iba a edificar la iglesia. Por eso los apóstoles son los que inician este proyecto de la iglesia, y como te decía, en esa prédica en Pentecostés, después, 50 días después que Cristo había resucitado, Pedro en esa sola prédica hace que se conviertan 3,000 personas. Bueno, Pedro no lo hace Dios mismo, pero usando a Pedro, ¿verdad? Entonces los 12 apóstoles son las 12 columnas. No hay más apóstoles. Igualmente que en el Antiguo Testamento habían 12 patriarcas, en el Nuevo Testamento hay 12 apóstoles. Por eso Apocalipsis habla de 24 ancianos. Esos 24 ancianos son justamente esos 12 patriarcas y estos 12 apóstoles. Así que no hay más apóstoles. Entonces, hoy no hay apóstoles. Profetas tampoco. Porque la palabra de Dios ya está completa. Ya no hay nada que añadir. La Biblia dice que los profetas llegarían hasta Juan el Bautista. Así lo dice la Biblia. Y la Biblia también dice que las lenguas y las profecías iban a acabar. Porque ya la Biblia está completa, porque aquí está todo el canon completo, porque ya yo no necesito información adicional. Aquí está todo, ¿sí? La Biblia, quiero decirte que es suficiente para hacer de nosotros hombres perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. O sea, para llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Llevarnos a la perfección de Él. Aquí están, como yo te dije al principio, todos los principios que gobernaban la mente de Jesús. Y el propósito de Dios es que todo esto sea puesto en nuestra vida. Y Dios hará esto posible. Obviamente se tomará toda nuestra vida para lograrlo, pero finalmente lo hará. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy tenemos la palabra de Dios completa. No necesitamos agregar nada, por lo tanto no necesitamos de profetas. No están vigentes estos dones, solamente están vigentes 3 dones espirituales de la lista que leímos en Efesios. Y menciona cuáles son: evangelistas, pastores y maestros. Estos 3 dones, evangelistas, pastores y maestros, dice Efesios 4:12, que Dios los dejó a fin de madurar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, te decía que cuando nacimos de nuevo, Dios planeó, que naciéramos o nos desarrolláramos en una iglesia local, en un cuerpo local que somos nosotros, ¿no? Donde Dios va a poner justamente estas personas para poder seguir edificando su proyecto. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver qué es cada uno de estos dones, qué significa o cómo funciona cada uno de estos dones que Dios ha dado. El evangelista, por ejemplo. Bien, el evangelista es aquella persona que fue dotada por Dios para exponer el evangelio, para exponer la cruz, para exponer el plan de salvación. Y Dios le ha dado el don de mover los corazones, no solamente de los incrédulos para que se arrepientan, sino de los creyentes para ser movidos también ellos a hablar de Cristo. ¿Sí? Son ganadores de almas indiscutibles. Explican con una facilidad y con una pasión el plan de salvación, como no todos lo pueden hacer. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un maestro? Un maestro es el que toma un pasaje de la Biblia y empieza a explicar de manera que podamos entender las verdades de la palabra de Dios. Tienen una particularidad para poder profundizar en la Biblia, para agarrar un versículo y darle vuelta y descubrir todas las cosas que hay en él y poderlas explicar de manera que todo el mundo las entiende. ¿Sí? Eso hace un maestro. Y finalmente el don de pastor. Es un don muy especial, definitivamente. Es el don que realmente le permite a Dios construir la iglesia. ¿Sí? Toda iglesia necesita un pastor. Y Dios lo va a proveer.
Porque Dios llama, justamente, hay un llamado que es hecho por Dios. El pastor es llamado por Dios para servir y darse por las ovejas, ¿sí? Jesús es el buen pastor y Él vino a darse, justamente dice la Biblia que Él dejó el cielo, se hizo hombre, tomó la forma de siervo y vino a servir, vino a darse, a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, vino a ser clavado en una cruz. El pastor tiene esa particularidad, viene a servir, a darse por otros, a estar ahí justamente para guiar a las ovejas, para cuidarlas, para alimentarlas, para aconsejarlas, ¿verdad? Porque Dios compara a los creyentes con ovejas y todas las ovejas necesitan un pastor, justamente, que es el que enseña, que es el que guía, que es el que llama para pedirle consejo. Cuando llaman a pedir consejo, el pastor lo que debe hacer es guiar a la oveja, poner los ojos en Dios y no en él, ¿sí? Dios a los pastores los hace depender materialmente de las ovejas y a las ovejas las hace depender espiritualmente del pastor. Así lo hizo Dios, así lo planeó. ¿Por qué? ¿Ven? Lo hizo así para que el pastor nunca se enseñoree de las ovejas y que de esta manera también las ovejas puedan ser partícipes de lo que hace el pastor. Cuando las ovejas apoyan un ministerio, todo el fruto que venga a través de él será también tomado en cuenta en su cuenta, ¿sí? Todas las almas ganadas, todas las decisiones en favor de Dios, todo eso va a ser también atribuido a la cuenta de cada persona que apoya un ministerio. Por eso es importante la ofrenda, así lo estableció Dios. Dios planeó que no hubiera un solo líder para todas las iglesias. Hay diferentes líderes, hay un líder en cada trabajo. Así lo planeó Dios. Y cada uno debe estar cumpliendo con el propósito de Dios a través de los principios, haciendo la obra, ¿sí? Todo en beneficio de la obra, en beneficio también de los creyentes y para que el Evangelio llegue a todos los lugares posibles. Existen muchos grupos cristianos en el mundo, pero desgraciadamente hay mucha competencia entre los mismos creyentes. Hay algo que los cristianos no sabemos manejar y es el éxito de otros. Pero creo que esto es algo natural en el ser humano. Nos cuesta mucho alegrarnos cuando a otros les va bien, o cuando otros crecen, o cuando otros tienen triunfos o tienen frutos. Pero eso pasa también, desgraciadamente, en la vida cristiana. Hay competencia, hay envidias. Y hoy vamos a hablar de este tema de la envidia. A los seres humanos realmente se nos hace difícil, no nos agrada que los demás triunfen. Y vamos a ver justamente qué pasó entre los discípulos de Juan. Veremos los reclamos que estos discípulos de Juan el Bautista van a hacer delante de Juan. Juan 3:22 dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aclaro que el bautismo no es un requisito para la salvación. Lo aclaro porque hay muchas personas que a veces preguntan, pero hay que bautizarse. Bueno, podemos bautizarnos. Yo me bauticé 9 años después de que me había convertido. No había tenido la oportunidad de hacerlo en otro momento. Y nos podemos bautizar. ¿Qué es el bautismo? Exactamente. Bien, una vez que la persona venía y aceptaba como un acto de fe a Cristo y creía en el Mesías, ellos hacían este ritual, digámoslo así. La persona era sumergida en el agua y eso simboliza el viejo hombre, todo lo que fuimos, todo aquello que está muriendo en ese momento con aquella decisión de creer en Cristo y de entregarle nuestra vida a Él. Y una vez que sale como una nueva criatura, ¿sí? El agua tipifica la palabra de Dios, así que la idea es que salga a una nueva vida donde todos los principios de la palabra de Dios van a ser parte de su vida ahora. Y hacía esto como una manifestación pública de aquella decisión que se había tomado en el corazón, como un acto de fe al creer en el Mesías. Pero, repito, no es un requisito para la salvación. Así que esto más o menos es lo que significa el bautismo. En otro momento
vamos a estudiar más a profundidad todas las enseñanzas que encierra este acto del bautismo. Pero bueno, avancemos en el pasaje. Nos dice Juan 3:23 al 26. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea, vienen con una actitud como de querer acusar que aquel que había estado con ellos y que Juan había dado testimonio de él, ahora está allá, y que todos están con él y ahora se están bautizando con él y no con nosotros. Ahí aflora la envidia, aflora la competencia. Estos hombres no entendían realmente quién era Cristo y cuál era el propósito de su venida. En un sentido, no sabían la necesidad que tenían de ir desapareciendo ellos de la escena para que el ministerio de Cristo arrancara con fuerza y finalmente pudiera lograr Cristo el propósito por el cual había venido: tu salvación y mi salvación, nada más, ¿sí? Les decía que se nos dificulta alegrarnos por el éxito de otros. ¿Cómo nos cuesta, verdad? Y justamente el versículo 27 aclara que ellos tenían envidia, porque en este versículo les invita a confiar y a creer que es Dios mismo el que determina, el que supervisa, el que decide justamente quién va a prosperar, especialmente en todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Dios es el que decide cuando unos crecen más que otros, y no tenemos que sentir envidia, no tenemos que entrar en competencia. Si usted ve a alguien de su propia iglesia que crece espiritualmente, alégrese, ¿sí? Alégrese, no entre en competencia, no siente envidia. La carrera que estamos corriendo no es contra otros, es contra nosotros mismos. Esta carrera es ir dejando atrás todo lo que fuimos para poder ver más de Cristo en nuestra vida, pero cada uno de manera particular, no en competencia con el otro. Y si vemos que otro crece, y si vemos que Dios empieza a usar a otros, debemos alegrarnos, porque todo es en beneficio de la obra de Dios. Al fin de cuentas, lo que queremos es que el Evangelio de Dios prospere, ¿no? Sería para eso que la gente va a querer tener fruto, que la gente quiere lograr más cosas. Así es que alégrate cuando otros lo logran, ¿sí? Porque es para beneficio, como te digo, del Evangelio. Es para eso. Vamos a ver la forma, cómo se describe la actitud de estos hombres. Estos eran discípulos de Juan que habían vuelto a nacer. Ellos realmente creían en Jesús, creían que Él era el Mesías, pero todavía no entendían muchas cosas. Tardaron un tiempo en entender este tema de la salvación, justamente. Los discípulos de Juan se expresan en estos términos. Le dicen a Juan el Bautista: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Sí, el que tú bautizaste, resulta que ahora tiene más clientela que nosotros. Resulta que ahora todos están con él y no vienen a nosotros. Ellos no entendían la necesidad, como te digo, que el ministerio de Cristo prosperara y que el de Juan, por otro lado, fuera saliendo de la escena, fuera menguando. Por eso Juan les dice: es necesario que Él crezca, es necesario que Él logre la razón por la cual vino a este mundo, y nosotros vamos a tener que ir saliendo de la escena, simplemente. Para los que vienen a cuestionarnos la prosperidad de alguien, ¿sí? Es bien importante que aprendas este principio que vamos a ver en Juan 3:27, que lo aprendas no solamente para tu vida espiritual, para tu vida en general. Es un principio de oro, es una verdad de oro, que si le hacemos parte de nuestra vida, créanme, vamos a poder disfrutar más nuestra vida, porque no hay nada mejor que alegrarse cuando a otros les va bien también,
Además, esto te coloca en una posición de privilegio, porque te coloca ahí en segundo lugar para ser tú el próximo. Pero cuando sentimos envidia y no nos agrada que otros triunfen, nos estamos colocando de últimos en la fila para recibir nosotros. Así que veamos qué dice Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, dice la Biblia. Así que es Dios quien determina si alguien crece, si alguien prospera, si alguien llega o alcanza ciertas cosas y nosotros no. Sí, Dios es el que ha decidido quién prospera, es una decisión divina. Y lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Sí, darle gracias a Dios, porque si es en la parte espiritual, repito, todo es para bien del Evangelio. Al final de cuentas, me imagino que eso es lo que todos queremos, que más gente se convierta, que esta verdad llegue a más lugares. Así que alégrate también cuando ves a otros líderes o a otras iglesias alcanzar ciertas cosas. No debe haber competencia entre los creyentes. A veces hemos caído en esa actitud equivocada, tal vez de menospreciar a otros grupos o menospreciar a otras iglesias. Tenemos que entender que cada una está cumpliendo un propósito, que hay personas que solamente se iban a convertir a través de esos grupos, y eso debe alegrarnos. Así es que debemos orar por ellos, porque igualmente son nuestros hermanos. Un día estaremos con ellos por una eternidad, todos juntos. ¿Sí? Así que es inútil estar compitiendo entre las iglesias. Quienes se han estado reuniendo a orar con nosotros se habrán dado cuenta que uno de los puntos por los que oramos es por la iglesia en general, la iglesia universal, y le pedimos a Dios por todos los líderes, para que la iglesia esté unida. Estamos viviendo, como lo hablábamos anteriormente, seguramente los últimos tiempos. ¿Y cómo queremos ser encontrados? Teniendo envidias unos con otros, competencia, creyéndonos más que otros, cuando la Biblia dice que no debemos estimarnos superiores a otros, sino como inferiores. Así que es importante también tomar en cuenta estos detalles. Un día, los discípulos de Cristo llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, encontramos a uno que hablaba de ti, pero él no es de nosotros, no es de nuestro grupo, así que le dijimos que callara. Y Jesús les dijo, en un sentido les dijo: nadie puede estar dando testimonio de mí y estar haciendo algo incorrecto. Pero ellos estaban pensando que si no era del grupo de ellos, entonces había que callarlo. Ellos tampoco entendían muchas cosas. Y a veces nosotros los creyentes tampoco entendemos la manera como Dios trabaja. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios por la manera como Él decide bendecir a otros, especialmente a otros líderes cristianos, como te decía. Pero si lo aplicas a toda tu vida, es algo que te va a ayudar, por supuesto. Es necesario que hagamos este principio parte de nuestra vida en todo. Así que hoy quiero invitarte a que empieces a dar gracias a Dios por el éxito de otros. ¿Sí? Empieza a dar gracias porque otros prosperan, porque a otros les va bien. Y que aprendas a vivir de esta forma, especialmente a gozarnos en que Dios utiliza a otros hombres, a otros creyentes, incluso de tu misma iglesia. Dale gracias a Dios por eso, porque es el beneficio de la obra de Dios. La envidia, desde cualquier punto de vista, es pecado. No existe la llamada envidia de la buena, como algunos la quieren poner. No, la envidia es pecado. Juan el Bautista tenía claro que el propósito de todo era la salvación de todos los hombres, y entendía perfectamente que esa era la razón por la cual aquel Cordero de Dios había venido al mundo. Así que Juan no tiene un problema en reconocer la necesidad de salir él de la escena para que sea Cristo el que sea glorificado, para que él finalmente logre el cometido por el cual había venido a este mundo. ¿Sí? Que ese es el verdadero propósito. No quién bautizaba más, ese no era el problema, ni si ahora lo seguían a él y no a ellos. Realmente lo que tenía que importar era que todo eso iba a determinar la salvación de todas las
a aquellas personas que un día decidiéramos entregarle nuestra vida a Cristo, que decidiéramos creer en Él. El Cordero de Dios, sí, aquel que quita el pecado del mundo, el Mesías, ahora estaba entre ellos. Había hecho aparición aquel que vendría a lograr la salvación, el perdón eterno. Dios mismo hecho hombre, ¿sí? Ya Él estaba entre ellos. Así que eso era lo importante, la salvación que Él iba a lograr. Y lo importante es que Él vino. Y lo importante es que lo que Él hizo también determinó nuestra salvación y puede determinar la salvación de aquellos que aún no le han entregado la vida a Cristo. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, si aún no has reconocido tu necesidad de perdón y salvación, quiero decirte que fue necesario que ese Cordero, que es Jesús, que es Dios hecho hombre, haya tenido que ser sacrificado para lograr la salvación que tú también necesitas. Es la razón por la cual Dios vino a este mundo, para que tú no te pierdas. Unos versículos atrás, antes de estos que estamos estudiando, en Juan 3:16, dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús es reconocer que Él es el Mesías, reconocer que Él es el Salvador, entender también que Él es Dios hecho hombre y que Él hizo todo lo necesario para que tú y yo los podamos salvar. Si tú reconoces eso en tu corazón, ahí, porque la Biblia lo dice, no porque estás viendo, no porque te tenga que manifestar Dios una señal o tenga que manifestarse de alguna otra manera, no. Si la Biblia lo dice, es suficiente. Fe es creer en lo que Dios dice. Y la Biblia dice que la salvación es por fe, por creer en Cristo. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿cómo se cree? Simplemente reconociendo que soy un pecador, reconociendo que necesito ese perdón, reconociendo que Él puede darme eso que yo necesito, que ya Él lo logró hace 2000 años. Quiero decirte que tu salvación no es algo que tú puedes obtener con tu esfuerzo, es algo que ese Cordero de Dios, que es Jesús, vino a lograr hace 2000 años. ¿Sí? Estamos hablando de ese momento, de esa época en que Jesús estaba justamente por iniciar el ministerio que lo llevaría a lograr 3 años después la culminación, el consumar la salvación que tú y yo íbamos a necesitar en este momento. Así que, si quieres entregarle tu vida a Cristo, lo único que tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón, reconocer tu necesidad de Él e invitarlo a entrar. Jesús dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él dice que si tú tomas la decisión de abrir la puerta de tu corazón, luego de haber escuchado lo que Dios dice a través de su palabra, que es lo que hemos hoy compartido en el mensaje, de que Él es el Mesías, de que en Él hay salvación, de que en Él hay perdón y que Él puede transformar tu vida. Si ya tú escuchaste su voz a través del mensaje y tomas la decisión de abrir la puerta de tu corazón, Jesús promete cumplir su parte. Él dice: y entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, que Él va a entrar a tu corazón y te va a regalar este perdón, esta salvación que Él consumó. Y tú simplemente vas a iniciar una relación eterna con Él. Ese es el regalo que Él te ofrece este día. Así que tienes que tomar la decisión. La decisión es tuya. Él está ante la puerta de tu corazón, pero la decisión de abrir la puerta es tuya. Así que si tú quieres tomar esa decisión, si te gustaría entregarle tu vida a Cristo, si has llegado a la conclusión que tú necesitas de ese perdón y de esa salvación, si has llegado a la conclusión que ya no quieres seguir viviendo igual, que ya no quieres esa vida que estás viviendo, si llegas a la conclusión y reconoces que realmente has vivido mal y que necesitas algo que transforme tu vida, pues hoy Dios te da la oportunidad. Si te gustaría tomar la decisión, quiero que hagas una oración ahí donde estás, para que tú le puedas pedir con tus propias palabras, ojalá, a Cristo que entre a tu corazón.
Yo voy a hacer una oración simplemente para guiarte, pero tú puedes pedírselo con tus propias palabras. Pero si no sabes cómo hacerlo, quiero que te guíes a través de esta oración que yo voy a hacer. Yo hice esta oración hace 13 años. Hace 13 años me invité a entrar y a partir de ahí Él me perdonó y me salvó. Pero hoy quiero hacer la oración simplemente para que tú te puedas guiar, ¿ok? Así que si quieres orar, cierra tus ojos ahí donde estás y vas a dirigirte a Él de esta manera. Amado Señor, gracias. Gracias por hacerme entender mi necesidad. Gracias por hoy hacerme ver que soy un pecador, que yo necesito ese perdón y esa salvación que tú viniste a consumar. Hoy entendí que tú eres ese Cordero de Dios, ese sacrificio perfecto, con el cual mi pecado fue pagado para que yo no tenga que pagar. Hoy entendí que tú, Jesús, eres Dios y que hiciste todo esto porque me amas, porque no quieres que yo me pierda, que tú viviste esa vida limpia que yo no he podido vivir y que aún así, con esa vida, fuiste clavado en la cruz y luego puesto en una tumba, pero al tercer día tú resucitaste, estás vivo y hoy estás llamando a la puerta de mi corazón para que yo te invite a entrar, para que yo acepte esa salvación que tú me ofreces. Hoy yo quiero abrir la puerta. Yo necesito que entres. Necesito que me salves, que me regales ese perdón y que además transformes mi vida. Cambia mi vida. Haz con mi vida todo lo que tú has planeado. Ya no quiero seguir viviendo igual. Ahora quiero que seas tú el que se haga una realidad en mí y que todo lo que hoy soy pueda desaparecer. Por favor, te pido y te agradezco todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si tomaste esta decisión, pues quiero darte 3 consejos muy rápidos. El primer consejo es: lee la Biblia. Es la palabra de Dios. En ella está toda la verdad, todo el consejo que tú necesitas para que Dios pueda cumplir el propósito que Él tiene: perfeccionar tu vida, llevarte a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que todo lo que Cristo era pueda hacerlo Dios una realidad en tu propia vida. Segundo consejo: habla con Dios. Eso se llama orar, ¿sí? Hablar con Dios no es repetir oraciones ya preestablecidas, es hablar con Él como habla un hijo con un padre, pero sobre todo siempre ven a Él con acción de gracias, siempre dándole gracias, ¿ok? Y tercer y último consejo es que le cuentes a otros acerca de esta decisión que tomaste. Dile a otros: ayer o hoy o el día que quieras, le entregué mi vida a Cristo, lo acepté como mi Salvador, Él me perdonó, Él me salvó, Él hizo todo para que yo hoy pueda ser salvado. Si no sabes cómo explicarlo, pues invítalos a ver estos videos, invítalo a conectarse con nosotros o a estar con este grupo donde vamos siempre a predicar, a llevar estos mensajes que hablan de esta verdad, que es la verdad que queremos que todos los hombres conozcan, todos aquellos que estén a nuestro alcance, ¿ok? Así que bueno, te invito a que no dejes de hablar de Cristo por donde vayas. Gracias a Dios por tu decisión y gracias a Dios por todos aquellos que pudieron ver este mensaje. Nos vemos la próxima semana. Gracias.